Bienvenidos, bienvenidas a Indubio Pro Olga, podcast jurídico en el que trataremos sobre relaciones familiares, gestión de emociones, rupturas de pareja, divorcios y sus efectos, así como repercusiones económicas. Y en algunos casos hablaremos de otros temas relacionados con el mundo del derecho y de sus leyes, como hoy. Cada 15 días publicaremos un nuevo podcast y nos podrás encontrar en YouTube y en Spotify. Contamos en cada podcast con los mejores profesionales de cada ámbito. Yo soy Olga Ortiz Moreno y esto es Indubio Pro Olga. Y hoy estoy con el compañero de abogado de Madrid, Fuster y Fabra es su despacho, Madrid y Barcelona se encuentran en el despacho, y es Enrique Sainz, conocido porque ya es colaborador asiduo a estos podcasts y yo feliz de poder compartir con él estas charlas variopintas. Tanto podemos hablar de derecho de familia, que es nuestra especialidad, como también de otros temas que creemos que son curiosos. Y para curioso, Enrique, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y muchas gracias de nuevo por invitarme a este programa. Espérate, que tenemos un fallo en el sonido. Ahora, ¿qué tal Ahora, estás? Ah, sí. perfecto. Perfecto y como he dicho, que muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, que es un placer. Oye, hoy tenemos un tema que lo vi en tu Instagram, que son leyes que parecen bromas y leyes que continúan en vigor, que en su momento vienen del Código Civil, que es un código que se redactó en 1889 y como el legislador le encanta cambiar normas, las va cambiando, pero hay algunas que se le olvidan y que siguen ahí en territorio de nadie, pero que están vigentes. El Código Civil conserva redactados numerosos artículos que regulan variopintas situaciones, desde abejas invasoras hasta peces emigrantes, y estos son algunos de los artículos más anacrónicos del Código Civil vigente. Barloja es un catedrático que dice que si algo funciona mejor no tocarlo, pero claro, el legislador español se ha tomado durante más de 100 años esta premisa a pies juntillas, en lo que se refiere a la actualización de algunas normas. Es por ello que el Código Civil cumple ya casi 130 años, conservando artículos guardados en formol, tanto en su redacción como en sus curiosas situaciones, algunas intactas tal y como fueron previstas en el siglo XIX. Aunque parezca imposible, Enrique y nuestros oyentes hoy siguen siendo citadas en las demandas y recitadas en juicio, desde tesoros ocultos hasta abejas en fundo ajeno, pasando por palomas, peces y aves con voluntad de cambiar de dueño. Enrique, ¿qué pasa con estos artículos? Luego enviaremos el enlace de tu post en Instagram porque creo que lo resume, pero ¿qué pasa con estos artículos? O sea, ¿en serio están en vigor? El problema yo creo que es ese, que cuando en su momento hicieron esos artículos podría tener cierta lógica. Pero más que hay que tener en cuenta que han pasado muchísimos años, más de un siglo. Incluso, y es verdad que hay artículos. Yo siempre he dicho que lo has mencionado ahora, yo no quiero morirme y no quiero jubilarme sin llevar un caso del de las abejas. Yo lo he dicho muchas veces, yo quiero llevar un caso de las abejas. Es decir, aquel vecino que se le escapan sus abejas y que según el Código Civil tiene derecho a meterse en la finca del otro vecino para cogerlas, yo quiero llevar un caso de Lo esos. veo. Yo quiero llevar un caso de Lo veo esos. sobre todo cuando las abejas te piquen por recuperarlas y llevarlas al propietario y a tu cliente. O sea, a ver, me estás diciendo que el Código Civil nos permite que en caso que nuestras abejas, que están ahí tranquilamente en nuestro jardín, vayan al patio del vecino, pueda entrar, estoy autorizado a entrar al patio del vecino para recuperar mis abejas según el Código Civil. Sí, según el Código Civil dice que un propietario de un enjambre de abejas puede meterse en la propiedad de otra persona. Obviamente, si se ha causado algún daño habrá que indemnizarle, pero sí, la ley se lo permite. Pero ¿qué pasa con los peces? Lo has leído, ¿no? Sí, Los hombre, peces, pierdes el... hay que tener muchísimo cuidado, como dices tú, con los peces traicioneros. Ya se sabe que es muy común que los peces salten de una piscina a otra y se vayan y escapen a otra. Es muy, muy común en este país. Es decir, que mi pez cambie de estanque, el que tengo en casa, y se vaya rotando al otro estanque del vecino, ahí sí que pierdo el derecho según el Sí, Código Civil. ya, según el Código Civil, si tú tienes un pez o varios peces y de repente se pasan a otro estanque, ya son del nuevo propietario. Pero hay una cosa, que sepas que el derecho a perseguir a estas abejas, lo digo por si llevas tú al cliente, no otorga la potestad de levantar vallas o empalizadas que las abejas hubieran podido franquear, Así. que lo sepas. Y además,
Además, si hubiera un cercado, necesitarás consentimiento para penetrar en él. No, sí, Todo sí. esto hay que tenerse en cuenta por la abeja, ¿eh? Importante también que solo puedes durante 2 días. Ah, no sabía. Ya el tercer día ya no puedes perseguirlas. Entonces, paloma, peces y aves, con voluntad de cambiar de dueño, dice el Código Civil que las pierdo. Sí. O sea, si mi canario, esto puede pasar, ¿eh? Que tengo enjaulado, se escapa y se va al patio del vecino y se queda ahí, se lo puede quedar. Siempre y cuando no haya sido. Es verdad que el Código Civil no especifica qué se entiende, que haya sido atraído con algún artificio, algún engaño o algo. Ah, Yo claro, no, yo no es verdad. entiendo a un canario, pues, cómo le engañas para que venga a tu casa. Pero bueno, enseñándole al piste, no sé, no Hombre, se me ocurre tampoco. entonces estamos a la voluntad del animal. Pues sí. Eso sería el derecho que tenemos aquí claramente reflejado en el Código Civil. Eh, ¿Qué otros artículos citaste? Porque habían otros interesantes, ¿eh? Pues a ver, ha habido varios. Por ejemplo, también hay uno que es verdad que ha ido cambiando, pero que decían antiguamente, por ejemplo, que si tú tenías pues, un puñado de ovejas, o vacas, o vamos, esto, y si te morían, tenías derecho a que te entregasen los restos. Ah, bueno, podemos cocinarlos. Sí, ¿O no por va eso por ahí? es verdad que eso sufrió una cierta modificación, pero claro, es lo de siempre. Son artículos que yo creo que en su momento sí pueden tener cierta lógica. Ahora, En una España más rural de 1886 a la de ahora, creo que se ha avanzado y realmente hemos hecho este podcast porque fue comentando cosas que están en vigor y que también son curiosas. Otra cosa importante, el tesoro en finca ajena. eso sí, eso. Si realizas el esfuerzo de encontrar un tesoro que nadie conocía y lo encuentras en finca ajena, te lo puedes quedar. Sí, sí, por eso yo lo decía en Instagram, que ya sabes que si te invita algún amigo a una barbacoa, llévate una pala por si acaso. Porque ¿vale? Si estás en la barbacoa y encuentras ahí un tesoro escondido debajo del porche, el tesoro es tuyo. Pues que sepas que luego este artículo se modificó, no sé por qué, y dice el artículo 351, el tesoro pertenece al dueño del terreno en que se hallare. Dices, pero a ver, si dices que me encuentro un tesoro que es mío, aunque sea en fondo ajeno, ahora se modifica esto, con lo cual ahora no sé qué hacer con el tesoro, pero sí dice, y lo ha arreglado el Código Civil, que ahí queda de hace 130 años, que si el descubrimiento es en propiedad ajena o del Estado, y por casualidad, es decir, tú no tienes que saber que ahí hay un tesoro pirata, te pertenecería la mitad. ¿Qué te Claro, parece? pues, Hombre, pues, qué, qué vamos con gene- la qué pala. gene- qué generosos, ya no, ya al menos no. Vamos con la pala. Nos llevamos las abejas. Las abejas cruza a fondo ajeno. No levantamos ninguna valla. Y ahí en el fondo ajeno encontramos un tesoro de piratas y me quedo la mitad y me Sí, devuelven mis abejas. sí, por eso digo, lo bonito que puede ser llevar un caso de estos, de que ir a los Muy tribunales bonito. y O sea, explicarle al juez, señoría, que es que me encontré un tesoro y que estoy persiguiendo las. Vamos, eso es. ay, ay, yo no lo veo. Y si es más, si en 2 años no ha aparecido el legítimo dueño, la adquisición se purifica, dice el Código Civil. El que lo encontró pasa a ser su dueño. Sí, no, sí, es que casos cotidianos del día a día. Y yo lo veo. Luego hay otro, que es el que tú has dicho, que me devuelvan mis despojos. Este sigue en vigor también. Sí, sí, pero por eso digo, pero que. Por eso digo que yo puedo entender que lo que dices tú, antiguamente una España rural, que hoy en día a lo mejor hay casos. Yo me acuerdo más cuando esto lo publiqué en las redes sociales, hubo 2 personas que me echaron la bronca diciendo que estaba faltando el respeto a la gente del campo. No, 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 al contrario, estamos diciendo que se tienen que actualizar. Pues por eso digo, pero que no creo que si hubiese alguna estadística o algo de cuántos en estos casos, A ver. yo creo que minorías para no decir nada. Y ahora vamos a cosas que están en vigor curiosas. Te voy a decir, nombres prohibidos. Es una norma que no carece de sentido, Enrique, que existen nombres que pueden suponer un auténtico infierno para tu hijo. Y en España está prohibido utilizar nombres que puedan causar burla para el niño o lleven alguna connotación negativa. Te digo nombres prohibidos. Por ejemplo, Osama Bin Laden, Saddam Hussein, Stalin, Lucifer, Hitler, monstruo, Lenin o futbolín. Futbolín, no se puede poner a tu hijo futbolín. Pero eso está en vigor, ¿eh? Ya, Tú no pero que. sabes lo que yo estaba mirando. Y además, que sepas que no podrás poner a tu hijo nombres completos de famoso. Ni Michael Jackson, a menos que el apellido del niño coincida con la celebridad. O sea, si se llama Jackson el niño, puedes ponerle Eso Michael, sí.
Tampoco se pueden poner acrónimos o poner el mismo nombre a dos hermanos o utilizar nombres compuestos. José Luis Marcos o Luis, o sea, José Luis Marcos no, pero Luis Marcos sí. O sea, curiosas, que dices, pero, ¿cómo te estás...? Bueno, a ver, entiendo lo de los nombres que pueden afectar a burlas, pero lo de Luis Marcos en vez de Marcos Luis, Eso sí, sí. Si lo otro, en la primera lista que has dicho, hombre, aunque no estuviese, que no se permitiese, es que unos padres quieran llamar Hitler hombre, o monstruo, o Lucifer a su hijo, o futbolín, pues por eso, es que los que deben estar prohibidos futbolín Ortiz. que fuesen padres esas personas. No veo a mi hijo. Futbolín Ortiz. Ah, No, no. Ah, pero entonces, claro, tampoco te dejarán nombres de según qué jugadores, ¿no? Vamos a abrir un melón aquí. Mejor no lo sí. abrimos. Bueno, siempre a raíz de las series que hubo en su Uy, momento de Juego de Tronos, no sé cuántos, dijeron que el nombre de Daenerys, Daenerys está puesto, ¿eh? de Jon Nieve, no sé cuántos, que habían, joder, claro, al final, Ha habido muchas Daenerys y muchos John Nieve, ¿eh? ya, Eh, ¿dónde han quedado las Marías y los Joses? no, ya no. O sea, olvídate. Ahora van a ser, al menos en Cataluña, Nil, Jan, o sea, ahora José, María, ya no, ya no, ya somos mayores los de nombres clásicos. ¿Tienes alguna ley curiosa? Yo, en leyes curiosas, hay varias también a lo largo, no solo en España, sino también a lo Sí, sí, largo sí. del mundo. Hay, por ejemplo, a raíz de los nombres, una que me hace mucha gracia, que es en Francia. En Francia, lo estuve buscando en su momento, si tú tienes un cerdo, le puedes llamar como te da la gana, menos Napoleón. Yo fíjate, cuando lo estoy buscando en su momento, digo, voy a buscarlo a ver si es una fake news. No, no, es verdad. Tú No es fake news. no puedes llamar a un cerdo si tienes Napoleón. Claro, esto cualquiera que lo oiga diga, Bueno, no sé por qué en estas concreto. leyes. Pues te voy a hablar de una ley que estuvo vigente en Minnesota, rarísima, que se derogó, que es cuando una mujer conducía, delante tenía que haber un hombre con un pañuelo blanco avisando que detrás había una conductora mujer, por el peligro que podía suponer el hecho que la mujer conduciera el coche. Que yo digo, también voy a poner yo el pañuelo blanco cuando utilicéis la lavadora, porque también es peligroso. También es peligroso lo que podéis llegar a hacer. Hay que avisar por si acaso, sí, sí. Pero bueno, la han derogado, que lo sepas. ¿Sabes que en Barcelona y en Valladolid no se permite caminar por la calle sin camiseta y está multado? En Barcelona hasta 300 euros por ir sin camiseta por la calle. Y a nivel nacional está prohibido conducir sin camiseta. La DGT no permite eso ni al conductor ni al resto de pasajeros, ya que el cinturón roza con la piel y las sanciones van de 80 a 200 euros. O sea, al final. Lo que pasa es que digo, oye, que esto está en vigor. Y que sepas que en tu ciudad, en Madrid, desde la época de Ana Botella, hay una ley que para cantar en la calle tienes que pasar como un examen porque lo quiso hacer para combatir la contaminación acústica. Sí, eso en su momento me acuerdo más, levantó muchísima polémica, porque claro, está diciendo la gente, por ejemplo, que está en la calle porque no tiene otro trabajo, dinero, Claro, y está pidiendo, encima les estás obligando a tener un cierto nivel de eso profesionalidad, está en vigor. que es lo que sí, es lo que se vendió, es verdad, solo en la Comunidad de Madrid, pero se vendió eso, claro, esto levantó mucha polémica por eso, porque al final es como todo, que estás obligando también a ser profesionales, a los que los pobres personas que están en la calle cantando con una. Pues además, otra cosa curiosa es que en Milán, durante el Imperio Austrohúngaro, los milaneses están obligados a sonreír siempre y no se ha derogado. O sea que sepas que cuando vayamos a Milán tenemos que sonreír. Supongo que debe ser como leyes de las abejas, de estas que quedan ahí. Pero tú imagínate que yo denuncio a la de la tienda porque no me ha sonreído. Sí, claro, es que Tienes una ley en vigor, ¿eh? y luego también hay una, por ejemplo, que es una que es en Inglaterra. En Inglaterra, no sé si es solo para Inglaterra o para todo el Reino Unido, pero que esto, o en otros países me refiero, pero en Inglaterra esto es, si tú te mueres dentro del Parlamento, no, está prohibido morirse dentro del Parlamento. Prohibido. Porque si te mueres dentro del Parlamento, tienen que hacer un funeral de Estado. Pero- Entonces, claro, ya. Bueno, es un poco prohibido morirte. Por eso digo que es como dices tú, son leyes que a lo mejor, bueno, tampoco sé si tuvieron mucha lógica en algún momento, pero que o se les ha olvidado o que siguen ahí empolvadas en una ley no sé cuántos, que bueno, no sé si te acuerdas, por ejemplo, no sé si eres fan de Los Simpson. sí.
Hay un capítulo Simpson en el que una vez están mirando que desempolvan un libro de leyes de Springfield antiguas de hace esto, pues esto es algo parecido, leyes que son muy absurdas, pero que siguen existiendo. Pues además te diré que en España el delito, o sea, es decir, tú, el tema de la violación se consideraba delito, ¿vale? Pero habían dos cosas que no se consideraban delito, que era la penetración anal y la penetración bucal se consideraban solo abusos deshonestos. Pues lo curioso es una noticia que encontré del País a través de un podcast que escucho, que es el Olimpio de las Diosas, que está muy bien con Enar, que es una crack, Enar Álvarez, y decía la noticia del País. ¿Qué pasaba? Había habido un caso de que una chica había sido violada en un autobús de forma anal, entonces consideraron abusos deshonestos. Y de repente, digo yo, ¿por qué en 1989 se cambia la norma y se considera que la penetración anal y bucal es violación? Pensé, ¿eh? Y ahora ya lo sé. Mira, Enrique, noticia del País. Empieza diciendo: los magistrados de la sección primera de la Audiencia Provincial de Barcelona solicitarán por escrito al Ministerio de Justicia que sea reformado el Código Penal para que la penetración anal forzada sea tipificada como delito de violación, para que así se fijen penas de 12 a 20 años de reclusión y no como los abusos deshonestos, cuyas condenas oscilan entre los 6 meses y 6 años. La iniciativa del fiscal José María Mena es por el juicio celebrado hace 6 días contra, verás tú, Sergio Richie Ibáñez, de 24 años, acusado de haber penetrado analmente a un menor varón de 14. ¿Qué pasa? En ese momento, el magistrado se da cuenta de, ojo, que los hombres también pueden ser violados. Y dijeron, es que de risa, pero es 1989, ¿eh? Sí, y dijeron, vamos a cambiar la norma, que aquí los hombres también pueden ser violados, no es solo cosa de mujeres. Y se cambió la norma hace nada. Otra cosa ya de cotilleo. Si Leticia Ortiz diera a luz un varón, Leonor Game Over. Leonor Game Over. Porque el título segundo de la corona, artículo 57, dice: la corona de España es hereditaria a los sucesores de su majestad don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión al trono seguirá el orden regular de la primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a posterior de la misma línea, bla, bla, bla. Es decir, de varón a mujer. Claro, me pregunto, ¿por qué no cambian la norma? ¿Y sabes por qué no la cambian, Enrique? Porque si la cambiaran, Felipe no sería rey. Ya, Es sí, Helena, sí. que es la misma fecha. Claro, yo pensaba, digo, ¿y por qué no cambian el artículo 57? Sí, es algo que llevan diciendo también de que viene a cambiar, pero es verdad que no. Ya, pero son cosas que están ahí en vigor y que te resuenan a algo que decir, no me lo puedo creer que esto siga en vigor. ¿Y tienes algún artículo más? Hay un artículo del código, no porque sea, digo, es porque me resulta gracioso. Yo creo que el legislador, cuando hizo el Código Penal, en su momento el Código Penal, Ay, estuvo muy completo, pero sí. hay un artículo que yo creo que se lleva la palma de A todos, ver, léelo porque es digno de estudio, ¿eh? que es el artículo 13, que me parece el artículo más currado Sí. que hay ahora mismo en cualquier código civil. ¿Qué dice? Son delitos graves las infracciones que la ley castiga con pena grave. Son delitos menos graves las infracciones que la ley castiga con pena menos grave, y son delitos leves las infracciones que la ley castiga con penas leves. Y se queda tan ancho. Muy Claro, bien. tú lees este artículo, claro, tú explícale este artículo a una persona que no entiende derecho, que no es abogado. No, yo creo que lo entiende. Sí, Penas graves, las que la ley castigue como graves. Penas menos graves, las que la ley castigue como menos graves. Y leves, las que menos leves. Hombre, era complicado de redactar, ¿eh? Sí, joder, pero que ese sí, yo creo que es el típico artículo de que tenemos que hacer piña, tenemos que completar un poquito más porque se nos queda cojo. Pues ahora te voy a decir una cosa que se cambió en 1900, antes del 1992, que es que ser mujer podía ser un atenuante o un agravante en el Código Penal. El hecho de ser mujer podía ser un atenuante. Y te diré más. Había un artículo que permitía, porque sabes que existía el delito de adulterio, pero solo era cometido por las mujeres. Sí, eso sí, sí. Estaba ahí en el Código Penal, bien reservadito. Los hombres solo era grave
si el adulterio lo cometían de forma pública. Ahora, en privado no pasaba nada. Pero nosotras sí que era grave cometer adulterio. Y si tu marido, tu padre o tu hermano te pillaban en la cama siendo adúltera, podían castigarte. Y ese castigo no se consideraba delito grave, de esos que has dicho tú, de grave y menos graves. Y es que además no se consideraba grave, sino que si te mataba, porque claro, estabas siendo una adúltera, eh, la pena era el destierro de ese hombre. O sea, y que a veces nos quejamos de los países árabes, Eso te no iba a decir. entendemos según qué normas que han estado aquí. Y que eso nos ayuda a entender la clave del feminismo, no el feminismo entendido como mujeres en contra de los hombres, sino mujeres iguales que los hombres. Total, que al final que sepas que este artículo lo cambiaron, ¿eh? Sí, no, pues Eh, lo has decidido perfectamente. Es decir, a menudo nos quejamos, hay mucha gente que se queja, es que si los países árabes no hay derechos, sí, aquí hasta hace nada. En España ha pasado lo mismo y gracias a la lucha feminista, gracias a no sé cuánto, ahora eso forma parte del pasado. Forma parte del pasado. Pasado no muy lejano, pero esto. y ahora espérate, que es peor. Hasta la jurisprudencia de una sentencia del Supremo del 27 de febrero de 1992 que admitió que la violación a una prostituta, que hasta los años 80 decían que eran escasas, se consideraba una violación. Porque antes, si no eras, el código recogía una doctrina mayoritaria que había defendido que una prostituta no podía ser violada. Y entonces Sí, era una doctrina que viene de las partidas, ¿te acuerdas cuando estudiamos las sí. partidas en la historia del derecho? Que diferenciaba la gravedad del hecho según la condición de mujer, porque para ellos la viuda, la de buena fama, la virgen, la casada o la religiosa, ojo, eras de buena fama si eras o viuda, o tenías buena fama, eso lo tenías que acreditar, o virgen o casada o religiosa. O sea, todo lo demás, si cometías un hecho considerado por el marido contra el honor, honoris causa, que se decía, la pena era hasta la muerte. O sea, que hablamos de qué está pasando en otros países, cuando aquí nos hemos actualizado hace nada, ¿eh? Y sobre todo porque en ese momento, además, a la gente le parecía normal. Es decir, al final, tú cuando tú legislas una cosa, hay mucha gente, bueno, pues normalidad. Afortunadamente ahora nos parecen atrocidades, afortunadamente. Menos mal. Y que hasta 1978 no fue despenalizada la homosexualidad, ¿eh? O sea, que luego hay ciertos colectivos que luchamos por determinados derechos y dice, pero bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué os alzáis? Bueno, porque es que hasta hace poco no éramos nada. Sí, sí, sí. Y luego había otro de las Cortes, cuando se hizo la Constitución de Cádiz, ¿te acuerdas? En 1812, pues hasta las sucesivas y la República, las mujeres no podíamos entrar en los edificios públicos, porque no podíamos aprender. ¿Y tú sabes la hermana de Primo de Rivera lo que creó? Para que hiciéramos una especie de mil y nosotras, las mujeres que no estaban casadas y que estaban solteras por culpa de ellas, entendían, nos enviaban a hacer unas clases que se llamaban servicio social, de costura, de atender al marido, y esto ha sido la lucha que ahora el Supremo ha sacado la ley que les dice, porque una persona lo luchó con su abogado y dijo, oye, si para el servicio militar ahora les estás considerando como prestado y jubilación, a mí lo que se me obligó a hacer como mujer también es un servicio. Hombre, claro, no se fastidiado, es que si no. Pues ¿sabes lo que pienso con este podcast? Yo no sé si resultará interesante o no, pero creo que conociendo la historia y estas leyes y las cosas que están en vigor, conocemos de dónde venimos y qué tradición legal tiene nuestro país, ¿no? Porque ahora tú y yo Totalmente. hemos estado hablando que ni tú y yo ni yo sabíamos qué cosas habíamos encontrado y creo que te da una visión de decir cuánta lucha nos queda en muchas otras cosas. Pero yo añadiría además algo más, lo que has puesto, la historia que hemos vivido, pero que no hay que olvidarla, porque generalmente si olvidamos todo eso, si olvidamos que se ha conseguido pasar de un punto a otro, estamos condenados a repetirlo. Es que la frase esa de el que olvida su historia está condenado a repetirla, se aplica a todo. Si olvidamos que hace años no teníamos derechos y ahora afortunadamente sí los hay, si eso no podemos olvidarlo, porque entonces vamos a volver a repetirlo otra vez. Ostras, Enrique,
Muchas gracias por hacer este podcast conmigo, Un placer. porque además me gusta mucho compartir estas ideas porque los dos somos de buscar cositas y de, al menos lo que tú has dicho, lanzarlas y que se sepa por dónde veníamos y a dónde vamos. Muchas gracias a nuestros oyentes y sobre todo a ti por participar de este podcast y ser ya un tertuliano habitual. Eso, yo un placer como siempre. Gracias.